En los confines de la mente, información sobre temas como astrología occidental esotérica, psicotrónica, es la aplicación del poder mental a la consecución de logros personales, numerología, mancias como el tarot y los dados predictivos, cartas natales, entre otros tantos, y ofrecer tales servicios al público. En los confines de la mente, con Marcelo Gómez González, por holísticafm.net, haciendo un clic en tu mente. Muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Como siempre, un gusto nuevamente reunirnos como todos los viernes para compartir este espacio en los confines de la mente. Mi nombre es Marcelo Gómez, parapsicólogo, quien les habla, y bueno, aquí estamos nuevamente para comenzar un nuevo programa y continuar con el tema que nos había quedado pendiente, que da para mucho, indudablemente, ¿verdad? Estábamos hablando y vamos a hacer como siempre, en principio un pequeño repaso de lo que habíamos hablado. Estábamos tratando el tema de la hipnosis terapéutica, la hipnosis clínica, ¿verdad? Digo que hay mucho desconocimiento sobre el tema, pero también hay como mucho tabú, ¿verdad? Digo, porque cuando hablamos de hipnosis, lo primero que pensamos es la hipnosis comercial, es la hipnosis tipo Tommy Camo, ¿verdad? La hipnosis de show, de espectáculo, ¿verdad? Pero no se trata justamente de eso en este caso. La hipnosis también tiene otras aplicaciones, por eso se le llama hipnosis terapéutica o hipnosis clínica, porque está aplicada estrictamente a lo que es la superación de problemas de salud, ya sean estos físicos o emocionales. Entonces, lo que tenemos para tratar es imponente en cuanto a la variedad de patologías, ¿verdad? Desde patologías como los miedos, las crisis de pánico, las inseguridades, los celos, las fobias, un montón de cosas, ¿verdad? Que tienen su raíz en nuestra mente. Entonces, justamente ahí es donde podemos encontrar la solución. Es fácil, esto es como decimos siempre. Recordamos el resto del versito, siempre nos dicen tu mente tiene el poder de enfermarte, pero nos olvidamos que también tu mente tiene el poder de curarte, ¿verdad? Entonces, la hipnosis esencialmente es un estado de relajación física y mental inducido por otra persona, ¿verdad? En este caso, un terapeuta que se dedique a ello. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cuando estamos en un trance hipnótico es un estado similar al sueño, no es igual que el sueño fisiológico, ¿verdad? Pero es similar. Para quienes hacen meditación podemos decirle que es similar al estado de meditación. Es como hacer una meditación profunda pero guiada, ¿verdad? En donde una vez que logramos entrar en ese estado de relajación profunda, una vez que estamos cómodos, que ya nos habituamos al mismo, empezamos a trabajar y hablándole directamente al subconsciente de la persona. Estos tratamientos no tienen contraindicaciones, no tienen efectos secundarios para nada, ¿verdad? Porque esencialmente estamos dándole al cerebro, a nuestra mente en particular, la capacidad de recordar y de activar los procesos de sanación, ¿verdad? La hipnosis en sí no cura nada, lo que hace es actuar como herramienta para lograr la sanación de lo que se quiere conseguir en el momento, ¿verdad? Entonces, podemos retomar el tiempo
ir de repente a la infancia o a la adolescencia o en algún punto en el cual surgió esa patología de la índole que sea, ¿verdad? Perdón. Recordemos que toda patología física tiene su raíz emocional. Si sabemos a lo que nos enfrentamos, ya tenemos más de la mitad de la batalla ganada, porque ya sabemos cómo actuar, ¿verdad? Si sabemos cuál es el miedo o la raíz emocional de un problema de salud que nos atañe, entonces ya podemos combatirlo y encararlo de otra forma. Es así que tenemos un sinfín de cosas para tratar. Como hemos hablado, por ejemplo, los episodios de asma se le pueden asociar perfectamente al miedo a la independencia, el miedo a respirar, que es lo primero que hacemos cuando salimos de nuestro estado del vientre materno, ¿verdad? Lo primero que hacemos es tomar aire. ¿tá? Cuando los bronquios se comprimen, cuando estos se contraen, no dejan pasar el aire, es lo que nos genera un estado, una situación de miedo, y que va aumentando la crisis. Por eso es fundamental en los momentos de crisis poder estar tranquilo, lo cual es bastante difícil, pero no imposible, obviamente. Los problemas de las articulaciones, como hablamos, bueno, es simplemente qué nos está diciendo nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿tá? Bueno, y que estamos siendo demasiado rígidos, ¿verdad? Que necesitamos aprender a ser más flexibles, porque justamente las articulaciones son las que permiten la flexibilidad de nuestros miembros, las manos, los dedos, las piernas, ¿verdad? Entonces, el mensaje que nos está diciendo nuestro cuerpo es: estamos siendo demasiado rígidos. Entonces debemos prestar atención a esas señales para ver cómo lo corregimos, ¿verdad? Cuando estamos en estado de hipnosis somos absolutamente imparciales, es decir, nos vemos a nosotros mismos como nuestro mejor amigo, como nuestro mejor hermano, y somos imparciales, ¿verdad? O sea, estamos libres de prejuicios, de preconceptos, de aquello de que, ay, ¿qué van a decir si les digo la verdad? O que... No, nada de eso nos afecta, ¿verdad? Entonces, por tanto, si estamos tratando un tema en el cual pongamos que a la persona se le acuse de cualquier tontera, por decir así, ¿tá? Y que de repente en estado consciente lo niega porque no, que van a pensar, mira, si yo voy a agarrar, le voy a robar una caja de bombones a mi hermana, por ejemplo, ¿tá? En estado de hipnosis podemos preguntarle a la persona y si lo hizo nos va a decir que sí, que lo hizo, y sin temor ninguno ni prejuicio de nada, porque estamos libres de todo lo que es el preconcepto, los prejuicios, el que dirán y todo eso, ¿verdad? Siempre se es objetivo, ¿verdad? La persona bajo hipnosis verbalmente podría llegar a mentir, pero no gestualmente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando la persona está en hipnosis, obviamente, tiene perfecto control de su cuerpo en sus actividades para gesticular cuando está hablando, cuando le preguntamos algo, ¿verdad? Entonces, puede decirnos que no con la boca a algo que realmente hizo, pero observemos sus gestos, ¿verdad? Que los gestos son los que van a delatar si realmente lo hizo o no. Es tan simple como eso. Muchos me han preguntado si se pierde la conciencia, y en realidad no, ni se pierde la conciencia, ni yo personalmente les permito olvidar nada, salvo que, y acá siempre aclaro la misma salvedad, que es cuando estamos tratando una situación muy embromada, una situación traumática, algo que nos generó un gran susto, un gran miedo, que nos marcó. Por ejemplo, en una vuelta estuvimos en la playa y por un descuido estuvimos a punto de ahogarnos, ¿verdad? Indudablemente nos salvamos, pero nos quedó un miedo tremendo a lo que es el agua, el mar, etcétera, ¿verdad? Entonces, mentalmente esto es como la psicotrónica, vamos a revivir esa situación, ¿verdad? De la mano de quien nos está guiando, y vamos a tener todas esas emociones que tuvimos en el momento, todo ese miedo, toda esa desesperación, por ejemplo, en el caso puntual, como estábamos diciendo, de un accidente en la playa, ¿verdad? Entonces, a la persona se le hace ver que eso ya pasó, que es algo que no le puede hacer daño el día de hoy, porque es algo que pertenece al pasado, que simplemente es una advertencia, que tenga más cuidado, que sea más cauteloso a la hora de ir a la playa, que perfectamente puede ir. No es que el mar lo quiere atrapar ni cosa por el estilo,
Y ahí la persona lo entiende. ¿Por qué? Porque estamos hablando de su subconsciente. Su subconsciente de inmediato lo transmite a la parte consciente de nuestro cerebro con la sensación de pasado. Y por lo tanto ahí asumimos que eso ya no nos puede hacer daño, ¿verdad? Entonces, digo, solamente que nos enfrentemos a una dificultad de que en primera instancia, cuando lo tratamos, no lo pueda superar, entonces lo borramos literalmente, digamos, puntualmente eso, lo bloqueamos simplemente para que quede sepultado en el subconsciente hasta la próxima sesión de terapia en la cual volvamos a enfrentarlo hasta superarlo. Una vez que lo superamos, no hay necesidad de olvidar nada, porque por más que se haya tratado de un evento embromado, de una situación de riesgo de vida, por ejemplo, ya tenemos claro que no nos puede hacer daño, que es algo que corresponde al pasado, ¿verdad? Bueno, por acá tenemos a María y Martín, que dice: hola Marcelo, María y Martín, gustoso de escucharte. Bueno, muchas gracias por acompañar como siempre. Sofía por acá, hola Marcelo, igual, muchas gracias a todos los que se van sumando como todos los viernes a este espacio de En los confines de la mente, ¿verdad? También me han hablado del tema de las vidas pasadas, a lo cual yo respondí, y quiero que esto quede bien claro. En cuanto a lo que respondí, fue mi opinión personal en cuanto a mi vida personal, ¿verdad? Que no tiene por qué ser lo que opine todo el mundo, ¿verdad? Para mí es un tema muy puntual, es un tema muy delicado para tratar. No hay, como todo la mayoría de los fenómenos místicos son subjetivos, no tenemos mayores pruebas de ello, ¿verdad? Pero sí tenemos un problema, digo, siempre nos enfrentamos al mismo problema, que nuestro ego nos hace una mala pasada, digo, porque necesita aprobación, necesita ser reconocido. Entonces, indudablemente, nos vamos a encontrar que todos, sin excepción, en algún momento fuimos Nerón, fuimos Buda, fuimos Cristo, Cleopatra, en fin, siempre personajes de relevancia, ¿verdad? Siempre personajes que fueron muy conocidos a lo largo de la historia de la humanidad, ya sea por sus buenas o malas obras, ¿verdad? Todo es relativo según cómo se vea. Entonces, yo en lo personal, no, en mi vida lo tengo ahí, digamos, a un lado. Si alguien lo quiere tratar, de mi parte, ningún problema, ¿verdad? Vamos escudriñando, porque a veces puede surgir la posibilidad de que nos estemos enfrentando a algo que venga de otro lado, que obviamente tenga aspectos karmáticos muy fuertes y que haya que ahondar mucho más en la mente de la persona para encontrar las raíces de eso, ¿verdad? La rama de la hipnosis que se dedica al estudio de las vidas pasadas, y esto de vidas pasadas, como les digo, entre comillas, ¿tá? Se llama sofrología o hipnosis sofrológica, ¿verdad? Que es la rama de la hipnosis que se dedica exclusivamente a eso. En lo personal, ya les digo, si es necesario, vamos y trabajamos y hurgamos donde sea necesario hasta llegar a conocer las raíces del tema que estamos tratando, de dónde surgió y el por qué, ¿verdad? Una vez que sabemos a lo que nos enfrentamos, ya tenemos, como siempre les digo, más de la mitad de la batalla ganada. Por lo general, nuestros problemas de salud vienen por causas diversas, por situaciones de estrés, por mala alimentación, por un montón de cosas, pero siempre están relacionados a esta vida, a esta existencia que tenemos. Pueden haber problemas de salud que sí puedan venir desde digamos, desde la vida intrauterina, desde que estábamos en la panza de nuestra madre, ¿verdad? Porque ya sabido es que desde el punto de vista médico está comprobado que el feto, desde que es concebido, ya siente de alguna manera en su desarrollo uterino si va a ser un niño o niña querido o no, si es un hijo deseado o no. El que sí sea deseado implica una cantidad de cosas, y el que no también trae un montón de consecuencias, ¿verdad? Que con el tiempo se pueden manifestar en problemas de salud. Por lo general se pueden manifestar como trastornos de la conducta o trastornos de la personalidad. No todas las personas que dicen o que se dice comúnmente estar locas realmente lo están. Hay muchas que simplemente, digo, están manifestando un conflicto interno muy profundo que no son conscientes de ellos y por ende no saben cómo manejarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos a alguien, por ejemplo, que
viene ya con un tratamiento médico, con una cierta medicación. Bien, debemos pedirle a la persona que nos traiga la medicación, los prospectos de la medicación que toma, para saber cuáles son las formas de actuar de ese medicamento sobre el cuerpo de la persona, ¿verdad? Para saber qué tan alterado o no puede estar la percepción a través de sus sentidos. Simplemente, siempre es bueno, y esto lo pongo en general para todos los casos, siempre es bueno que cuando vengan a sus consultas, ya desde el inicio, cuando vengan a una consulta de hipnosis para superar un tema de salud, siempre lo más prudente es que traigan exámenes médicos, ¿verdad? Que traigan un diagnóstico clínico de qué es lo que están padeciendo, cuál es el diagnóstico que el médico determina que están padeciendo, que están pasando en el momento. Desde la cosa más simple hasta la cosa más compleja, no importa, siempre es necesario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me está ahorrando un montón de tiempo y me está dando un montón de pistas para no perder de vista el objetivo que tenemos, para tener una idea desde cuándo surgió, qué niveles de evolución tiene dentro del cuerpo, dentro de lo que son los niveles, por ejemplo, desde, yo que sé, pongamos colesterol o cosas así, dentro de los parámetros apropiados a la edad, al sexo, a la actividad de la persona, ¿verdad? Siempre es prudente y es muy necesario tenerlo a mano, ¿verdad? Para chequearlo, porque es una forma de ganar tiempo, ¿tá? Acá voy a puntualizar una cosa que es muy, muy fundamental para que esto funcione. 3 pasos son esenciales para que la hipnosis funcione, ¿tá? Y estos 3 pasos podemos tomarlos como hermanas siamesas que no se pueden separar, ¿verdad? Y son muy simples, pero donde uno de ellos falle, fallan los 3 y ya falló el tratamiento, ¿tá? Primero es la confianza en el terapeuta. Segundo, no menos importante, la confianza en el tratamiento. Y tercero y no menos importante es las ganas de querer curarse. Recuerden que, como verán, hago una inflexión, hago remarcar la palabra querer, ¿verdad? Siempre hablamos entre la diferencia del querer y desear, ¿verdad? Si la persona lo desea, esto no va a andar, ¿verdad? Porque el deseo es efímero y carece de disciplina, carece de voluntad. Ahora, si la persona realmente lo quiere, entonces ahí va a unir su voluntad a la disciplina y a un montón de cosas que le sirvan como herramienta para salir del paso de esta situación. En cualquier momento donde uno de estos 3 pasos falle, fracasa todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar con ello presente y siempre tenemos que tener la certeza de que la persona quiere curarse y de que confía tanto en el terapeuta como en el tratamiento que se está iniciando. Los tiempos son muy variados, depende obviamente de lo que vayamos a tratar y depende cómo reacciona cada persona a los estímulos externos. Esto es lo mismo que tratar un dolor de cabeza. Digo, hay gente que con una aspirina le es suficiente, hay otros que una aspirina no le sirve, necesita medicación, un medicamento más fuerte, ¿verdad? Bien, esto es exactamente lo mismo. Donde nos dejemos guiar y ganar por la ansiedad, ya marchamos, ¿ya? Porque la ansiedad es lo que tranca todo. Entonces, si ya la persona viene desde el principio manifestando un tema de un cuadro ansioso, bueno, lo primero que debemos hacer es trabajar sobre ese cuadro ansioso, bajar las revoluciones, hacer que la persona esté en calma y de ahí en más mantener ese estado de calma en todo momento de su vida para que justamente el tratamiento que se inicia dé mejores resultados, ¿verdad? Hay montones de cosas que podemos tratar, como les decía. Esto también tiene mucho que ver un poco con la psicotrónica, porque podemos prevalernos de ciertos recuerdos que pueda tener una persona. Por ejemplo, bueno, digamos que una persona de 30 años a los 20 tuvo un accidente y a raíz de ese accidente empezó a perder la vista, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, primero vamos a llevar a la persona en estado hipnótico hasta el momento, ¿tá? A ver qué fue lo que sucedió en ese accidente, ¿verdad? Pero también nos vamos a valer de los recuerdos
que tiene enterrados en su memoria esa persona de cuando veía bien, ¿verdad? Los vamos a adaptar, porque indudablemente, digo, todo va cambiando a medida que vamos creciendo, ¿verdad? Pero vamos a adaptar esa buena visión, ¿verdad? Que tenía hasta los 20 años, hasta el momento previo de ese accidente, la vamos a adaptar a lo que es los parámetros habituales de una persona de 30 años, ¿tá? Para que pueda recuperar su visión. Como siempre les digo y les recalco, es extremadamente importante y necesario tener un diagnóstico clínico, porque así, por ejemplo, en este caso puntual, sabemos si hay lesiones físicas a tratar o si físicamente está todo bien, pero hay algo que no está funcionando, entonces ya estamos hablando de una dificultad que puede venir a nivel emocional, ¿verdad? Puede haber un miedo ahí que se está manifestando a través de esa dificultad visual, ¿verdad? Entonces debemos preguntarle a la persona qué es lo que no quieres ver, o qué es lo que te asusta ver, qué es lo que no aceptas ver. Hay algo que te estás negando a ver, ¿verdad? En caso de que no hayan lesiones físicas, ¿verdad? En países del primer mundo la hipnosis se está usando desde hace muchos años, les puedo decir que desde comienzos de los 90, por lo menos que tengo esta noción, particularmente en los consultorios odontológicos, ¿verdad? Es un lugar muy simple, pero que está lleno de miedos, ¿verdad? Hay gente que el aroma de la pasta que usan los dentistas para combatir las caries les genera miedo, el ruido de las máquinas les genera miedo, ni hablar del miedo a las inyecciones, ¿verdad? Del miedo a los pinchazos, ¿verdad? Todo eso genera un montón de estrés, un montón de tensiones que le dificultan el trabajo al profesional. Entonces, ¿qué hacemos? Habitualmente nos hacen pasar, por ejemplo, cuando nos revisan, nos dan la anestesia y nos hacen salir para dar tiempo a que la anestesia haga efecto, ¿verdad? Bueno, acá sería lo mismo, pero en vez de inyectar la anestesia, digo a la persona, digo, la vamos a hipnotizar, ¿verdad? Entonces, si el profesional no está capacitado, digo, obviamente va a tener a su lado a alguien que sí lo está. Entonces, de esa manera, vamos a llevar a la persona a un trance hipnótico y tocando la zona donde se necesita trabajar, ¿verdad? Ahí le vamos a hacer recordar a la persona que no tiene sensibilidad, ¿verdad? Que momentáneamente y hasta nuevo aviso ha perdido toda sensibilidad, ¿verdad? Y le podemos pedir a la persona que se toque con su propia mano, después de revisado el tema, para ver qué tanta sensibilidad o no tiene en ese lugar, ¿verdad? También durante el trabajo del odontólogo, por ejemplo, en caso de una operación, en caso de una extracción, que son situaciones dolorosas y que por lo general hay un sangrado importante y por ende un montón de consecuencias, ¿tá? El propio odontólogo es el que va determinando, por ejemplo, si es necesario que sangre un poco más la herida, el hipnólogo le da la sugestión a la persona para que deje fluir un poco más de sangre en ese lugar, ¿verdad? Bien, después aceleramos el proceso de cicatrización de forma natural, ¿tá? Le dejamos lo que se llama una llave en la cual a la persona le vamos a decir, bueno, después que estés en tu casa, cuando sientas que te empiece a doler, vas a hacer tal o cual gesto, por ejemplo, tocarse la oreja o la nariz, cosas tontas, y con eso vas a eliminar el dolor y va a comenzar en forma lenta y progresiva a desaparecer. Y lo vas a hacer tantas veces sea necesario, ¿verdad? Entonces estamos evitando medicación, estamos evitando un montón de efectos secundarios, ¿verdad? Y realmente los resultados son asombrosos. Personas que cicatrizan sin problemas, personas que tienen un poder de recuperación brutal, simplemente porque le inducimos esas ideas en su propia mente y quedan latentes ahí, y de momento mismo en que se dejan esas sugestiones, comienzan a trabajar sobre la mente de la persona. Por lo tanto, no es necesario los pinchazos, no te va a molestar el ruidito de la máquina, ni nada, ¿verdad? Porque ya trabajamos sobre eso para que estés relajado de forma tranquila en el consultorio.
¿verdad? Imagínense la ventaja que es esto en pacientes diabéticos, por ejemplo, que son complicados a la hora de una extracción, por ejemplo, o a la hora de tener que hacer una intervención porque es necesario para acomodar alguna pieza dental. Pero no solo a nivel odontológico, esto se puede extrapolar y llevarlo a cualquier tipo de intervención quirúrgica, por ejemplo, que se realice, que se necesite, ¿verdad? Eh, por ejemplo, también podemos trabajar sobre una mujer embarazada ya a punto de dar a luz. No le vamos a llevar simplemente un trance hipnótico, le vamos a decir, imagínate el parto, va a salir todo bien. No, vamos directamente a que la persona se concentre en los resultados. ¿Cómo es esto? Fácil. Por ejemplo, le preguntamos a la mujer bajo hipnosis de qué lado le gustaría dar de mamar primero a su hijo recién nacido. Ella va a explicar en el momento del lado derecho o del lado izquierdo. Bueno, entonces concéntrate en eso porque estás viendo a tu hijo y lo estás amamantando en tu lado derecho. ¿Qué implica eso? Que si lo está amamantando quiere decir que ya todo el proceso del parto y nacimiento salió bien. El niño está en perfectas condiciones y ella lo que está haciendo es alimentarlo. Entonces la persona se concentra en los resultados y deja de tener toda esa incertidumbre y todos esos miedos en el proceso, particularmente para, por ejemplo, en este caso, mujeres primerizas, ¿verdad? Entonces, digo, nos concentramos directamente en el resultado más que en el proceso. Eso también es un buen truquito para poder manejar esta situación, ¿verdad? Después tenemos miedos. Bueno, vamos a trabajar sobre los miedos. Bueno, ¿cuándo comenzó tu miedo? ¿A raíz de qué? Primero identificar qué tipo de miedo es, ¿verdad? Y después buscar cuándo comenzó, ¿verdad? Porque ya cuanto más tiempo haga, obviamente ya tratamos a la persona como crónica, por lo tanto, un paciente crónico es alguien que viene padeciendo algo desde hace tiempo. Por lo tanto, cuanto más tiempo puede llevar, justamente puede ser una cierta desventaja porque ya esos patrones de reacción, de miedo, ya están muy arraigados en su mente, ya es como algo automático, ¿verdad? Digamos, el miedo a las arañas, la aracnofobia, ¿verdad? Que la persona ve una araña y puede llegar a quedar paralizada, ¿verdad? Entonces, digo, ¿cuánto tiempo hace? ¿A raíz de qué? ¿Qué fue lo que determinó ese miedo? ¿Alguien te asustó con una araña verdadera, de juguete? No sé, un día te despertaste, una noche te despertaste y viste una araña caminando en tu cama, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, una vez que encontramos el punto de inicio, ahí empezamos a trabajar, ¿verdad? Y no le vamos a decir a la persona, obviamente, que tiene que amar a las arañas ni cosas por eso. No, simplemente que mantenga su compostura, ¿verdad? Y que sea prudente a la hora de enfrentarse a uno de estos animalitos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? Digo, le estamos evitando un montón de actitudes negativas que le pueden llevar a poner hasta en riesgo su propia vida, ¿verdad? Porque una persona con un miedo muy arraigado a lo que sea, puede llegar a entrar en una crisis de pánico y por ende no sabemos su reacción y de repente le da por salir corriendo y no ve y se tropieza, se cae, se lastima o sale a la calle, justo viene un auto, pasa un accidente mucho mayor, digo, simplemente por algo que se podía evitar. Entonces la persona va a sentir de repente sí cierta repulsión lógica por esos animales, pero no va a entrar en pánico, no va a entrar en un estado emocional alterado que le pueda ser perjudicial, ¿verdad? ¿Tá? Todo evento que a nosotros nos haya pasado, digo, cuando estamos en un estado de trance hipnótico, simplemente le hablamos al subconsciente y nos da la sensación de pasado al transmitir la información al consciente. Y de esa manera, lo que logramos es asumir que eso ya sucedió y no nos puede hacer daño al día de hoy, ¿verdad? Hay muchas patologías que vienen por situaciones de estrés, otras hay cierta predisposición física y o mental
de la persona a padecerlas, otras pueden haber un factor hereditario, ¿verdad? Entonces, ya que estábamos hablando de la diabetes hace unos minutos, por ejemplo, ¿cuál es el problema de la diabetes más allá de todas las complicaciones que conlleva ello, ¿verdad? Es justamente lo que nos está diciendo es que la persona es incapaz por sus propios medios de aceptar las cosas dulces, los momentos dulces de la vida. ¿Qué es la diabetes? Digo, la imposibilidad de poder comer, ingerir elementos dulces, ¿verdad? Es una discapacidad o incapacidad de procesar los azúcares en la sangre. Por lo tanto, estamos limitando un montón de cosas. Bien, eso vino a raíz de algo. Entonces vamos a buscar el algo ese que determinó eso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le sucedió? De repente la persona a lo largo de su vida tuvo muchas amarguras, una serie de disgustos que no supo manejar de otra manera, y al no tratarlos, de no saber manejarlos de mejor forma, generaron la aparición de esa patología y por ende todos los trastornos que conlleva a la misma, ¿verdad? Entonces, busquemos las causas. Todo tiene una causa, todo tiene una explicación, ¿verdad? La explicación radica esencialmente, duerme en el subconsciente de la persona y es ahí donde vamos a hurgar y a indagar qué es lo que sucede. Y la propia persona es quien nos va a decir, en tal momento me sucedió tal cosa de tal manera y como resultado de eso actué de esto. Y como consecuencia de esto es que hoy me sucede esto otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona está en capacidades de poder conectarse sin prejuicios, como les decía hoy, ¿verdad? Acá no tenemos vergüenza de que dirán, que no, ¿verdad? Somos plenamente objetivos. Nosotros nos vemos a nosotros mismos como nuestro mejor amigo, pero con la diferencia que estamos libres de prejuicios. Entonces vamos a hablar de lo que sea directo al grano, ¿verdad? Siempre, obviamente, ayudándonos de los exámenes médicos. ¿Por qué? Porque es simple. Digo, el médico tiene la posibilidad de acceder a ciertos exámenes que nosotros no tenemos, desde radiografías, exámenes de sangre, en fin, un montón de cosas que nos pueden ayudar montones, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los problemas, por ejemplo, patologías que son de raíz nerviosa, por ejemplo, la clásica hipertensión nerviosa. Bueno, la hipertensión nerviosa o no nerviosa lo que esencialmente habla es de ira contenida, ¿verdad? De una frustración, de una bronca que no sabemos cómo canalizar, ¿verdad? Y al no saber cómo canalizar, justamente lo que hace es elevar la tensión de nuestra sangre y con ello, digo, exponernos a un montón de problemas de salud, ¿verdad? Entonces, bueno, busquemos cuál es o el factor que determinó eso, que desencadenó eso, o la discapacidad, por decirlo así, o la incapacidad transitoria que tiene la persona de no saber cómo manejar sus emociones de esa clase, ¿verdad? Entonces, una vez, como siempre les digo, una vez que sabemos a lo que nos enfrentamos, digo, ya tenemos más de la mitad de la batalla ganada, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo actuar con ello, sin ningún tipo de drama. También podemos recordar cosas en hipnosis que necesitamos, ¿verdad? O aclarar algunos aspectos o algunos de nuestra vida. Sucede que por ejemplo, ante eventos traumáticos nuestra mente actúa generando un bloqueo para que no recordemos eso. Ese bloqueo con el tiempo se puede manifestar como fobias, como miedos a algo y no sabemos el por qué, ¿verdad? Pero otras veces cuando tenemos una sucesión de eventos impactantes, de eventos que nos resultan muy estresantes, que no es fácil manejarlos por desconocimiento, por inmadurez, porque no nos sentimos o no nos encontramos preparados para ello, la mente los acepta, pero se nos hace un entrevero que no sabemos ordenarlos cronológicamente, es decir, no sabemos cómo ordenar cuál de todos estos eventos pasó primero, cuál fue el segundo, cuál fue el tercero, y así, ¿verdad? Entonces, bajo un trance hipnótico podemos llevar a la persona hasta ese momento
y empezar a ordenar, a ayudarle a la persona a ordenar sus recuerdos, ¿verdad? Es la propia persona quien dice, bueno, primero me caí, después a raíz de esta caída me lastimé, después tuve una infección, por decirles algo que es muy elemental, ¿verdad? Pero con esto pasan montones de cosas, ¿verdad? También podemos ayudarnos en duelos no superados, ¿verdad? Todos necesitamos un proceso y un tiempo para hacer nuestros duelos, no solo cuando perdemos a un ser querido o, en el caso de los amantes de los animales, también cuando perdemos un animalito que nos ha hecho compañía por mucho tiempo y que tenemos grandes vínculos afectivos, ¿verdad? Necesitamos un tiempo para hacer ese duelo. Primero nos deprimimos, nos angustiamos muchísimo, después comienza a tallar de inmediato nuestro ego con la culpa, ¿verdad? Que es una herramienta que debemos siempre tener una herramienta, por ejemplo, como la hipnosis o la meditación, que nos sirva para aprovechar y manejar de mejor manera el tema de la culpa, que es un gran aliado de nuestro bajo ego, ¿verdad? Entonces, después que nos deprimimos y entramos en ese estado de bajón, ¿verdad? En el que vemos todo negativo, que sentimos que nos falta algo, que la vida no puede continuar si no está esa persona, que ya no es lo mismo, indudablemente no es lo mismo, ¿verdad? Pero empecemos a entender las cosas de esta manera. Ya lo habíamos hablado en programas anteriores, que nuestro problema es esencialmente un tema de educación, ¿verdad? Y de no saber amar, porque siempre estamos queriendo o sin querer amando con sentido de posesión, y no es así, ¿verdad? Estamos hablando de mi teléfono, sí, porque es un objeto, lo compré, me lo regalaron, lo encontré, como sea, me lo gané en un sorteo, perfecto, ¿verdad? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de personas, puntualmente, cuando hablamos de mi esposo, de mi esposa, de mi compañera, de mi compañero, de mi hijo, el mí siempre tiene que ser un referente y no un adjetivo calificativo, o sea, un adjetivo posesivo, ¿verdad? No es mío porque es algo que compré, no es mío. El mí es simplemente un referente porque está a mi lado, comparte la vida conmigo, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a que a aferrarnos a la persona de tal forma que nos olvidamos que nuestro pasaje por este mundo es efímero. Cuando paradójicamente, muchos de nosotros, por raíces religiosas o por propia necesidad espiritual, por propia inquietud espiritual o por propias experiencias vividas, empezamos a creer en una vida más allá de la muerte del cuerpo físico, no tiene sentido, es una incongruencia que lloremos y que nos desesperemos porque la persona falleció su cuerpo, su esencia continúa, la materia y la energía no mueren, se transforman, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos es a eso, que nuestro sufrimiento viene por el apego, por aprender por no aprender a amar sin necesidad de posesividad, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa, es cuando vienen los dolores y el daño y todos los malestares, ¿verdad? En un trance hipnótico perfectamente podemos asumir todo eso de forma más natural, aceptarlo, no resignarnos, aceptarlo con naturalidad como que es un paso más en la vida y más nada. ¿Por qué? Porque si nos resignamos, la resignación es igual al estancamiento. La resignación jamás les va a permitir poder evolucionar y aceptar nada. La resignación es estancamiento, es un callejón sin salida, ¿verdad? En cambio, si lo aceptamos de forma natural, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no nos duela la partida de la persona, porque extrañamos, porque fue mucho tiempo, que pasamos juntos con un montón de cosas, bárbaro, sí, nadie quita eso. Pero aceptás que la persona lo que hizo fue adelantarse en el camino. Hay que valerse en el caso de, por ejemplo, nuestras creencias en una edad posterior a lo que es la muerte del cuerpo físico, ¿verdad? ¿Tá? Y bueno, tenemos así un montón de cosas los que nos puede ayudar perfectamente la hipnosis, ¿verdad? ¿Tá? Necesitamos simplemente, por ejemplo, como les decía, primero saber de qué se trata, o sea, un diagnóstico clínico,
bien, por parte del médico, y de ahí en más el testimonio de la persona a ver cuándo empezó todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Porque desde fuera es más fácil criticar que ponerse en el lugar de quien está ahí, ¿verdad? Bien, entonces no existen límites, los límites los pone la propia persona. Los dos ejemplos que puedo dar como casos realmente difíciles para tratar con hipnosis es la depresión y el alcoholismo. El segundo, ¿por qué? Porque obviamente nuestro cerebro embebido en alcohol responde de forma diferente a los estímulos externos. Entonces ya nos está generando una cierta dificultad para poder lograr que la persona concentre su atención en lo que le estamos diciendo. Y la depresión, y particularmente cuando ya estamos hablando de una persona que es depresiva crónica, que ya lleva tiempo, ¿verdad? Porque la depresión esencialmente es falta de ánimo, ¿verdad? No es dejarse fluir, digo, las personas a veces lo confunden. Dejarse fluir es dejarse llevar y a conciencia dejarse llevar por los acontecimientos y no ofrecer resistencia a lo que está pasando, ¿verdad? La depresión, en cambio, es resignación, como les decía. Entonces la persona pierde el interés por la vida, encuentra que todo es indiferente, encuentra que nada le conforma, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es que esa persona haga el clic. ¿Cuál es el clic? Bueno, es encontrar simplemente algo que le llame la atención, algo que sea de su gusto, para despertarlo y trabajar sobre eso para que después lo pueda expandir al resto de la vida, ¿verdad? Una depresión es falta de ánimo, una depresión es inercia, ¿verdad? Es dejarse llevar. Como que te dice, bueno, ¿querés que te mate a palo? Y bueno, y si no hay más remedio, y arrancá, y empezá. Al depresivo no le va a importar, pero no porque no le duela, sino porque no le es indiferente todo, ¿verdad? Entonces necesitamos buscar las causas. ¿Qué fue lo que le llevó a esa persona a ello? ¿Verdad? Por lo general sucede que es una malinterpretación de algo que no sucedió. Desde, como hablábamos recién, la partida de alguien a nuestro lado, que, bueno, particularmente cuando es de forma inesperada, de forma repentina, en un accidente o por un paro cardíaco, etcétera, ¿verdad? Entonces eso puede llevarnos a una depresión, a no poder superar y no poder interpretar de forma correcta el duelo, ni mucho menos superarlo, ¿tá? Pero muchas veces también puede ser otras cosas, ¿verdad? Puede ser un desengaño amoroso, puede que la persona haya estado muy enamorada o muy enamorado de alguien y que por alguna razón eso no funcionó o antes de concretarse se esfumó. Entonces, ¿cuál es el tema? Digo, fueron tantas expectativas y tanta la carga emocional que puso a la persona en ese tema que se olvidó que la vida continúa. O sea, es divino, y no voy a hablar mal de que esté mal vivir en pareja, pero es hermoso vivir en pareja, pero nunca nos olvidemos que nosotros venimos viviendo solos, llevamos una vida organizada de otra manera. Entonces, digo, lo que hacemos es compartir, ¿verdad? Pero no podemos poner nuestra felicidad en manos de nadie, porque es nuestra responsabilidad. Una persona que a raíz, como consecuencia de un desengaño, digamos de un desengaño amoroso, termina en una depresión, es alguien que no sabe interpretar las cosas y que puso justamente una excesiva carga emocional. Bueno, acá tenemos una pregunta, Mónica. Buenas noches, Mónica, ¿qué tal? Un gusto. Me dice, ¿una persona puede ser hipnotizada sin su consentimiento? Bien, aclaremos, como poder puede, no se debe hacer, porque es una falta de ética profesional, ¿verdad? Y aparte digo, como que no podría llevarnos a muy buenos resultados, simplemente porque, como hablábamos hoy, los 3 pasos que requiere tratamiento, ¿verdad? La confianza en el terapeuta, la confianza en el tratamiento y las ganas de querer curarse, pero justamente para las ganas de querer curarse, la persona tiene que darnos su consentimiento de ello, ¿verdad? Es diferente si de pronto estamos hablando de un niño, como siempre hablamos, ¿verdad?
Este, un niño es diferente, hay juegos, por decirlo así, de distinta manera que lo vamos llevando a el trance hipnótico. Pero, claro, no necesitamos con un niño su consentimiento, pero sí obviamente el de sus padres o del tutor que esté a cargo de ese chico, de esa chica, ¿verdad? ¿Tá? Para tratar lo que se quiera tratar. ¿Tá? Entonces, como poder se puede, no es éticamente aceptable ni es correcto hacerlo, ¿verdad? Siempre tenemos que tener la anuencia de la persona, porque si no, recuerden que estamos violando la ley del karma y por lo tanto nosotros vamos a tener que hacernos cargo de nuestro karma más el de esa persona, cosa que no sucede con los niños, ¿verdad? ¿Tá? Ya con las personas mayores, por más viejitos que sean, tenemos siempre la necesidad de su consentimiento, ¿verdad? ¿Tá? Por acá tenemos a Marcela. No, perdón, Camila. Camila, hola Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, bien, tarde, pero más vale tarde que nunca. Y ya estamos casi que en las postrimerías del programa de hoy realmente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Mónica, te repito, como poder se puede, no es ético hacerlo. ¿Tá? También se puede trabajar con la hipnosis como el Reiki a distancia, pero para ello, primero, obviamente, aparte del consentimiento de la persona, necesitamos mínimo un par de consultas en persona para después, bajo determinadas circunstancias, poder actuar a distancia. Para lo cual obviamente nos podemos ayudar muchísimo con esto de la tecnología, que podemos hacer videollamadas y estar viendo a la persona mientras hablamos, ¿verdad? Pero por lo general, y para mayor tranquilidad, siempre es bueno y es mucho mejor hacerlo directamente en la persona. Bueno, si la persona en cuestión no puede trasladarse por razones de un problema de salud, porque está en una cama transitoriamente, como sea, bueno, se va hasta su casa, lo cual implicaría una ventaja porque está en su hábitat natural, está en su medio, por lo tanto es un punto para sentirse más tranquilo, ¿verdad? Camila me pregunta, ¿todos podemos ser hipnotizados? ¿Hay personas que podrían no estar preparadas? Bueno, Camila, en cuanto a que todos pueden ser hipnotizados, en las generales del caso, sí, todos somos potencialmente propensos a ello. Hay personas que te pueden generar mayor dificultad, que es simplemente como cuando hablamos de aprender. Cuando yo les hablo de que hago talleres, pero talleres de poca gente, prefiero hacer más grupos y de poca gente. ¿Por qué? Porque todos tenemos un ritmo diferente, una velocidad diferente para aprender. Hay quienes aprenden más rápido y otros más lento, pero los que sean más lentos no significa que no puedan aprender, simplemente les cuesta un poquito más. Con la hipnosis es lo mismo, hay personas que son fácilmente sugestionables, ¿tá? Y hay otras que les cuesta un poquito más, ¿tá? Pero siempre en las generales del caso todas las personas se pueden hipnotizar. Te repito, a ver, Camila, creo que es el nombre, sí, Camila, que la mayor dificultad está dada con dos tipos de personas: los alcohólicos, ¿verdad? Y la gente depresiva, ¿tá? Que aparte es bastante difícil en cualquiera de los dos casos poder conquistar a la persona para que realmente lo quiera, ¿verdad? Todo tema de adicción es un poco difícil de tratar en las generales, siempre se debe puntualizar cada caso y cada persona, ¿verdad? Porque todos somos diferentes y porque todos reaccionamos de diferente manera ante los mismos estímulos. Es como les hablaba hoy del dolor de cabeza. Hay quienes tienen dolor de cabeza y toman una aspirina, y otras personas que necesitan otro tipo de medicación porque una aspirina no es suficiente. Con la hipnosis pasa exactamente lo mismo. Hay personas que son fácilmente sugestionables y otras que les cuesta un poquito más. Astrológicamente hablando, para que tengan una idea y cerrar la idea del día de hoy, digamos que los nativos de tierra, ¿tá? Tauro, Virgo, Capricornio, pueden llegar a ser las personas más difíciles, entre comillas, o las que puedan llevarte un poquito más de tiempo para ello, ¿tá? Las personas de aire, Géminis, Libra, Acuario, son las más fáciles, porque el aire justamente es lo pensante y el punto de cautivación
de lo pensante justamente es la mente, y por la mente le entras, ¿verdad? Las personas de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, también son buenas para estos temas de hipnosis, porque digo, son personas muy sintientes. El agua es la profundidad de la psiquis humana, el misterio de los sentimientos y de las emociones, ¿verdad? Y con los nativos de fuego que nos quedan, que son Aries, Leo y Sagitario, digo, debemos trabajar ante todo la impulsividad y la ansiedad, porque obviamente por ser signos de fuego se caracterizan por ser en exceso impulsivos y en exceso ansiosos, simplemente. Pero hay pequeñas pruebas que se hacen en un momento previo a comenzar una terapia hipnótica, en la cual ahí vamos midiendo la sugestionabilidad de la persona, ¿verdad? Cómo responde a los estímulos que se le están dando. Y se pueden tomar como un juego, y en ese juego ya estamos iniciando e induciendo el comienzo de un trance hipnótico, ¿verdad? Bueno, como siempre, el tiempo vuela y ha sido un placer inmenso, ¿verdad? Por acá tenemos abrazos de México, Marcelo. ¿Qué se puede decir sobre la hipnosis en actos de magia y ilusión? ¿Es un real, es un show? Bueno, como les dije hoy en un principio, la hipnosis esencialmente tiene dos funciones. Es la hipnosis de show, que vemos habitualmente, tipo Tony Camo, etcétera, y la otra que es la que estoy tratando, que es la hipnosis clínica, la hipnosis terapéutica, ¿verdad? Digo, esencialmente es lo mismo, solo que van encausadas a diferentes finalidades. Una es pasar el rato, un rato de diversión, de entretenimiento, ¿tá? Y la otra va aplicada a lo que es esencialmente la superación de problemas de salud, ¿verdad? Es totalmente real, si en cuanto a tu pregunta, sí es totalmente real, simplemente que va encauzada por caminos diferentes, nada más. En esencia es eso, ¿tá? Y bueno, y para el próximo programa les voy a invitar a hacer un apartado, una segunda parte de lo que es psicotrónica, a explicar cómo podemos ayudarnos cuando estamos trabajando con la mente, con la ley de atracción, cómo podemos ayudarnos con los gestos, cómo podemos ayudarnos con nuestros gestos, justamente sabiendo y tomando conciencia que estamos transmitiendo energía y de que cada uno de nuestros 10 dedos de la mano tiene un significado diferente, ¿verdad? Vamos a aprender un poquito a leer un poco el tema de los gestos y cómo valernos de ellos para la consecución de nuestros logros, ¿verdad? De mi parte ha sido un placer, como siempre, desearles que tengan un excelente fin de semana y una estupenda nueva semana. Y será hasta dentro de 7 días, como es costumbre. Que pasen muy bien y nos reencontramos el próximo viernes.